Muy buenas, ¿qué tal? Aquí comienza una edición más de Avanza, el programa que cada semana dedicamos en 8 Televisión Jerez a hablar de empresas, de emprendedores, de futuro, de innovación, de creatividad. Hoy es el último programa antes de Navidad y vamos a conocer a dos mujeres emprendedoras de dos sectores bastante diferentes. En el primero, con la persona con la que estamos ahora mismo, es uno de esos sectores que se ha visto transformado en los últimos meses, pues a consecuencia de la pandemia, a consecuencia del coronavirus. Es el sector de la enseñanza, pero una enseñanza muy especial. Ahora lo van a ver ustedes. Saludamos en primer lugar a Ruth Galván. Hola, Ruth. Hola, muy buenos días. Ruth es abogada y tiene una academia de preparación de oposiciones en el sector de la justicia. Antes de la pandemia, Ruth, tú tenías la academia física, tenías alumnos de Jerez que iban a tu despacho a que les prepararas las oposiciones. Sí, a ver, antes de la academia, que actualmente es todo online, yo lo que tenía era un local donde daba clases presenciales, ¿vale? Entonces, efectivamente, el ámbito el número de alumnos a los que yo podía acceder eran unas clases de 25 o 30 alumnos. Ellos venían y yo presencialmente daba las clases. A consecuencia de la pandemia, nos hemos reinventado todos y bueno, estoy haciendo todo lo posible para que la academia sea exclusivamente online. Porque claro, en marzo, a consecuencia del confinamiento total, tuviste que trasladar todas las clases y es cuando se te abrió, por así decirlo, la luz, ¿no?, de esta opción de hacerlo todo online. Yo, antes de que pasara lo del estado de alarma, yo ya había montado pues lo que es una plataforma de exámenes y había puesto un día a la semana un par de horas de clase, pero la verdad que no sé, yo sentía como mucha frialdad al dar las clases en el online y yo me gusta mucho el trato con el alumno, entonces no me había planteado nunca pasarlo todo al online, pensando que bueno, que al hacerlo a través de un ordenador iba a separarme mucho, a hacerlo muy frío. Debido al tema de la pandemia, lo puse todas las clases online y la verdad que hay una cercanía y digamos que los medios, a medida que te vas adaptando, los medios te permiten también esa cercanía, diferente, de otra forma, pero te la permite. Y actualmente todo lo hago online y cuando todo esto afortunadamente pase, no pienso dejar de seguir online porque la verdad que me siento muy a gusto y me permite llegar a muchísima más gente. Antes yo estaba limitada pues a Jerez, me venía gente del puerto o algunos de Ubrique, pero ahora mismo estoy abierta. Bueno, tengo una alumna que vive en Argentina, se levanta de madrugada para conectarse a mis clases, entonces ahora mismo tengo otra chica que es española pero vive en Francia, entonces permite acceder a muchísima gente y la comodidad, ¿no? La comodidad de estar en casa para todos, para los alumnos como para mí. Permite conciliación. La comodidad del horario también, ¿no? Porque claro, con una sola clase, por así decirlo, vos das clase a todos a la vez. Sí, yo ahora mismo permito que entren unos 100 y poco, porque yo en las clases no solo explico, también permito que los alumnos me pregunten. Entonces, claro, si tuviéramos, ahora mismo tengo bastantes alumnos matriculados, si estuviéramos, que te digo, 300 y pico y me quisieran hacer preguntas, no podría. Hoy, por ejemplo, que he dado clases esta mañana, ha habido muchas preguntas y entonces activo para que ellos puedan preguntarme y hay un intercambio como el presencial. Entonces, efectivamente, se permite muchas más gente, se permite también un intercambio de que podamos ir preguntándonos y demás, pero tampoco lo quiero poner ilimitado. Por ejemplo, el Zoom, que es el programa que utilizo, creo que permite hasta 1000 personas, y yo permito 1000 personas a la hora de las dudas. Eso sería ya... Además, eso es que iría buscando, me volvería loca. Entonces, es verdad que el Zoom permite mucho, pero yo pongo un límite para que puedas realmente ser como un presencial online, por decirlo de una manera... Claro, que la clase no pierda calidad también, ¿no? Efectivamente, porque vas explicando, hoy por ejemplo he explicado la subasta de bienes inmuebles, que es un tema complicado, y claro, lo explicas y ellos necesitan poder preguntar, si no, yo estoy 4 horas de clase avanzando, si te has perdido en la primera hora ya el resto de la clase no puedes seguir, ¿no? Entonces yo voy constantemente parando y preguntando, ¿tenéis dudas? Activo la voz, me preguntan, es como el presencial. Yo la verdad que lo estoy viviendo muy, muy cercano. Luego, para mí una cosa que me es muy divertida son los acentos, ¿no? Porque claro, soy yo la única que habla, pero cuando hacen dudas y le permito, pues de repente, claro, me habla alguien, tengo una chica que le tengo mucho cariño, que es de Galicia, y claro, escuchar los acentos me encanta. De repente abre, estoy acostumbrada a ver la imagen y cuando le escuchas la voz, pues los acentos a mí es algo que me claro, gusta antes mucho. era solo acento de Jerez. Claro, antes los acentos eran muy parecidos, claro, muy parecido. A nivel personal, ¿qué ha supuesto esta transformación? Porque supongo que también te habrás tenido que formar en las nuevas tecnologías para también tú adaptarte a dar las clases, a impartir las clases por Zoom, por vía telemática. Pues me está suponiendo mucho,
pero vamos, digamos que no me pesa, pero me está suponiendo mucho esfuerzo. Yo le digo a mis alumnos que me tengan paciencia, que yo soy de la cosecha del 72 y por lo tanto, buena cosecha, ¿no? Soy del 72 y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que yo soy de las que teníamos la casete y para rebobinar una canción teníamos que meter el bolígrafo y darle vuelta. Me suena un poquito, sí, me suena un poquito. Entonces, claro, muchos de ellos podrían ser ya hijos míos y claro, ellos me dicen, no, pero esto le das a este botón, espérate, es que no sé hacerlo todavía, ¿no? Entonces me ha supuesto pues primero adaptarme a eso, pues yo no sabía lo que era el Zoom, a plataformas digitales, a un montón de cosas y sobre todo, bueno, una de las cosas que he aprendido es a contratar a buenos profesionales porque si no, más que ayudar, cuando uno quiere aprender por sí mismo, lo que hacía yo era meter la pata. Seguro que los alumnos también muchas veces te pueden dar buenos consejos. Muchos, muchos. De temas digitales, sí, ¿no? Sí, son sí. Nativos digitales total. Pero a veces es que esta mañana me ha dicho una, dice, Ru, quizás es la pila, digo, es que hasta eso a veces, que es inalámbrico el teclado y lo que le faltaba era que la pila se había acabado, ¿no? Entonces es verdad que es lo más absurdo, pero efectivamente lo que son temas digitales, por ejemplo YouTube, pues lo he puesto en marcha ahora, yo no sabía, lo usaba para escuchar una canción concreta y pocas veces porque tengo el Spotify, ¿no? Entonces realmente me está abriendo un mundo que además me está dando una curiosidad, decir cuántas cosas hay que desconocemos, nos deberían obligar a aprenderlo porque es un mundo maravilloso, a mí me está nos obliga a la propia vida, porque hoy en día si no tienes un mínimo de conocimiento digital, pues... Pero por ejemplo, si no hubiese pasado lo de la pandemia y yo no me hubiese adaptado al digital, de forma absoluta hay cosas que yo ni siquiera me hubiese planteado. Pero a lo mejor a medio plazo, otra circunstancia no sé, te hubiera llevado a eso, ¿no? Porque al final la vida y los propios alumnos a lo mejor te hubieran pedido. Alumnos, sí. Porque es verdad que ellos, los jóvenes, están mucho más acostumbrados a este tema de digital que los más mayorcitos. Mi hija con 16 años me dice, mamá, déjame que yo te lo hago, porque hasta algo como Instagram para intentar darme publicidad, no sabía subir historias. No me da vergüenza decirlo, bueno, un poquito. Al siguiente el TikTok. Ya, eso es mucho pedir, pero no sabía ni siquiera algo así, o fijar historias, y me decía mi hija, mamá, yo te enseño, y me lo explicaba, pero era como, tampoco me han gustado, ni me gustan las redes a nivel personal, ¿no? Eso de, entonces tenía lo más básico y no le daba uso, y cuando intenté darme publicidad para que se me conociera, pues no sabía hacerlo, la verdad. Pues nada, los consejos de tu hija seguro que son estupendos porque se lo sabe todo al dedillo. Tú eres abogada, ahora mismo no estás en ejercicio, pero bueno, llevas más de 20 años de trayectoria. ¿Cómo ha sido el paso de estar abogada en ejercicio, también en docencia en la Facultad de Derecho de Jerez y ahora centrarte solamente en la preparación? Pues mis orígenes son realmente la docencia universitaria. Yo empecé como profesora de universidad, realicé becas en el extranjero que disfruté muchísimo, porque a mí me gustó muchísimo estar en el extranjero con becas de investigación. Y luego pues fui profesora de universidad y empecé en el mundo de la abogacía. Al principio estaba en un despacho y ya pues monté despacho propio, ¿no? Me salió la posibilidad de trabajar en una academia dando clases de Derecho Penitenciario, que era una de las asignaturas que yo impartía en la universidad, y a mí me gusta tantísimo la docencia, mucho más que la abogacía, me gusta tantísimo la docencia que empecé también a dar clases ahí, ¿no? Ocurrió que en la universidad pues ya los contratos eran contratos de profesora asociada, finalizaron. Y en la academia pues vi que me gustaba más la docencia en la academia que en la universidad, que no es que yo me fuera de la universidad, que se acabaron los contratos, ¿no? Pero es verdad que en la academia los alumnos están buscando el futuro, tienen que ser el mejor en la oposición, entonces el interés de aprender es distinto. A mí me encanta enseñar, entonces como que le pongo muchas ganas y de repente en la universidad pues muchos alumnos lo que quieren es aprobar y ya está. En cambio en la academia el alumno necesita ser el mejor, entonces a mí eso me da mucha vida, ¿no? El enseñar para gente que tiene tantas ganas de aprender porque se juega en su futuro, ¿no? Llegó un momento que, bueno, la abogacía, el despacho me iba bastante bien, muy bien, y en la academia pues empecé a tener cada vez más alumnos, cada vez ofrecía más horas de clase. Yo empecé con un grupo de 30 y ahora tengo más de 200. Entonces, claro, la dedicación era que no podía con todo. Y ha habido un momento en que también el cuerpo me ha dado un parón de salud y me dio un aviso fuerte, me dio un aviso fuerte de salud. Y empezó en mayo de 2018 el primer aviso, que no le hice yo mucho caso, y este año 2020 pues he tenido 2 avisos importantes. Me encuentro perfectamente, pero esos avisos de salud, recuerdo que mi médica me hizo todas las analíticas, todas las pruebas, y me decía, mira, estás genial a nivel físico, pero hay algo que te hace que el cuerpo tengas esta situación.
tú estás muy estresada y digo, bueno, tengo esta situación actual y mi sensación era como estar en una... como lo de Nino, ¿no? Como se dice, en un campo de 3 pistas, ¿no? Y yo decía, un circo. En un circo de 3 pistas, digo, ¿voy a meter la pata? ¿O me voy a equivocar en una clase? ¿O va a haber una actualización que se me pase? ¿O se me va a pasar un plazo de un cliente? Entonces la sensación era de no llegar. De no llegar, pero porque realmente no llegaba, ¿no? Entonces había gente que me decía, ¿cómo puedes con todo? Y decía, no, si no puedo. Si no puedo. O sea, que tú das por hecho que puedo. No, si no puedo. Entonces ya el segundo aviso de este año me asusté mucho. Me asusté mucho. Me pasó además con mi hijo, que tiene 14 años. Él se asustó, yo me asusté y ahí decidí que tenía que tengo que trabajar, porque obviamente vivo de trabajar como todos o la mayoría, y escogí aquello que me daba, digamos, menos estrés. Y que a lo mejor es más satisfactorio, como a mí me gusta mucho más. A mí me gusta mucho más la docencia que la abogacía. O sea, si el criterio hubiese sido también que te gusta más, hubiese cogido la docencia. Pero el criterio era realmente lo primero que yo me pregunté cuando tuve este segundo aviso este año fue ¿cuál de los dos trabajos me permite esa relajación para que no me vuelva a pasar? Y la abogacía tiene la situación de los plazos, la situación de que de repente tienes un juicio, que te digo, yo he celebrado juicio en Navarra, vamos, porque no sabía yo poner Navarra en el mapa, eso está lejísimo desde aquí. Está un rato, si lo llevas a saber, en fin. Bueno, fuera de broma, que claro, yo en Jerez llevaba una clienta mía que es de aquí de Andalucía, pero el asunto es competente en Navarra, ¿no? Me tuve que tirar para arriba, y entonces de repente te encuentras que dices, Dios mío, de repente tengo juicio en Navarra, en Sevilla, en Cádiz capital, ¿no? De repente te citan a las 9 y el juicio son las 1 y no has entrado. Ahí la abogacía, yo creo que más que un trabajo, es un estado mental. Yo, mis compañeros, de verdad que los admiro mucho y a mí me fastidia. Hay que tener mucha vocación, ¿no? Mucha vocación y bueno, y muchas más cosas, porque los admiro mucho, los admiro. Yo he tenido la posibilidad de escoger entre 2 trabajos que tenía puestos en marcha, los 2 puestos por mí, los 2 yo sola, porque nadie me ha ayudado, pero es cierto que he podido escoger. Si no hubiese podido escoger, obviamente, pues hubiese seguido con la abogacía. Está claro. Estábamos diciendo al principio que tú preparas oposiciones de justicia, pero algunas muy concretas. No estamos hablando de juez ni de fiscal, sino estamos hablando de niveles más básicos del sistema judicial. ¿Cuáles son los niveles que tú preparas? Y para personas que no tienen ni idea como yo, ¿en qué consiste ese trabajo? Pues yo preparo los que son los cuerpos generales a la administración de justicia, ¿no? Entonces, cuando uno va a un juzgado, siempre comento lo mismo, ¿no? Un juez es el que resuelve, el que juzga, el que hace ejecutar los juzgados. El secretario judicial vendría a ser lo que es un notario público, es el fedatario público. El fiscal, pues, formula acusación, por ejemplo, en delitos. Entonces, hay un cuerpo superior dentro del juzgado que tiene unas funciones muy concretas, con lo cual aquellas de base que son imprescindibles las tienen que hacer pues personas con conocimientos de materia procesal y materia judicial, pero que no, por ejemplo, no resuelven a través de participan en no participan en el juicio. Bueno, hacen, no participan, por así decirlo, papeleos. ¿Se puede sí, hacer realmente así? Es lo que sería más la función de secretario. Son lo que identificamos con una persona que es el secretario, que te lleva agenda, el que notifica, el que, por ejemplo, cuando se celebra juicio, tú solicitas un testigo y hay que salir a llamar al testigo. Pides el DNI, la persona entra, de repente estás en sala y hay algún incidente con una videoconferencia, quien tiene que hacer la llamada es el de auxilio judicial. Entonces, digamos que la base tan importante para que funcionen bien jueces, fiscales, secretarios judiciales, para que la oficina judicial funcione, es que haya un cuerpo general que se encargue de las labores administrativas más básicas, pero a la vez muy importantes. Los cuerpos generales son 3, auxilio es el más básico, tramitación es el segundo y gestión es el más alto. De hecho, para auxilio hace falta lo que es la ESO o equivalente, para tramitación lo que es el bachillerato y para gestión hace falta una diplomatura que no necesariamente tiene que ser de derecho. Pero sí que es aconsejable que hayan estudiado Derecho, ¿no? Porque al final van a trabajar de eso o tampoco. Me da un poco de cosa, pero yo y mi claridad a la hora de hablar, ¿no? Los alumnos que han estudiado Derecho, cuando se preparan una oposición que son cuerpos generales, hay una palabra que yo utilizo y se suele tomar como peyorativa, y yo no lo digo de forma peyorativa, van de sobraos. Claro, porque tiene una preparación superior. Claro, entonces uno piensa que como yo tengo la carrera de Derecho, a mí esto se me va a hacer fácil. Y entonces, por ejemplo, en clases atienden menos,
digamos, tienen menos interés en aprender porque dan por hecho que se lo saben. ¿Qué ocurre? Yo salí también de la carrera de Derecho y había muchas cosas que no sabía y que he aprendido a base de ponerme la toga. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, muy básica en una pregunta examen, que todos los que han sido abogados las fallan muy a menudo, pero no porque sean tontos, sino porque en la práctica no se hace así. Entonces están tan viciados de cómo se hace a cómo lo pone la ley, que ellos contestan lo que hacen en el día a día. De hecho, yo tengo abogados y procuradores preparándose. Claro, entonces ellos contestan eso y me dicen, Ruth, ¿por qué no es? Porque yo sé que eso se hace, porque yo también me he puesto la toga, ¿vale? Claro. Pero realmente la ley lo que pone es esto. Ya. Y a ti te van a preguntar por lo que pone la ley. A ti te van a preguntar la ley, no cómo se lleva a cabo. No estoy diciendo que no se cumpla la ley, no es lo que quiero dar a entender, sino que, por ejemplo, para determinadas situaciones o determinadas fases procesales hace falta un poder especial, ¿vale? Entonces el poder especial, ya los que tramitan los expedientes, como lo saben, directamente cuando se hace el apoderamiento lo ponen. Los abogados damos por hecho que eso es un poder general. Y entonces, cuando te preguntan en el examen, contestas mal porque das por hecho algo que nunca te has parado a mirarlo. ¿Por qué? Porque a ti te da igual el tipo de poder, lo importante es que tú puedas hacerlo. Entonces, a eso me refiero, a que están viciados. ¿Es bueno tener la carrera de Derecho? Hombre, te va a facilitar a la hora de seguirme, pero realmente yo he tenido más éxito, quiero decir más éxito, personas con mejores notas cuando no tienen la carrera de Derecho, o si teniendo la carrera de Derecho, esto que acabo de decir lo escuchan como una crítica constructiva y no como un ataque. Porque claro, siendo escalas que se puede presentar gente con un nivel pues de eso, habrá muchísima gente que se presente, por tanto hay que sacar una notaza para por lo menos tener opciones a plaza. Muchísimo. Hay que sacar. ¿Y cuántos años son de estudio? De media. A ver, yo ahí lo que digo siempre lo mismo a los alumnos. Lo primero que tenemos que ver es si tienes disponibilidad horaria, porque no es, yo tengo personas que son ya que tienen hijos o que están trabajando a tiempo partido, entonces pues dices que trabajo solo 2 horas de mañana y 2 de tarde, sí, pero uno se cansa de trabajar, tienes que ir al trabajo, volver, entonces lo primero es qué disponibilidad real tienes de estudio. Porque ¿cuánto haría falta de estudio diario? Una vuelta, pues de estudio diario, cuando ya estamos cerca del examen, las 7 horas no te las quita nadie. 7 horas. 7 horas. Es un trabajo realmente. Cuando dices cerca del examen, ¿qué es? ¿Meses antes del examen? Meses ¿semanas? antes del examen, no semanas, no meses. Los meses anteriores, de hecho yo le comento a la gente, acumúlate vacaciones y tú el trabajo no lo vas a dejar o no puedes dejarlo, porque los últimos meses tenemos que ir a piñón. Ahora es cierto que esto es un trabajo de sin prisa pero sin pausa. Esto no se puede estudiar en poco tiempo porque hay que relacionar muchísima materia. El temario es amplio, es necesario, porque son muchos conceptos que, como bien decías, ¿no? Al ser personas que tienen lo que es la ESO, la EGB, pues significa que no saben nada de Derecho. A lo mejor tienen la ESO porque no han podido estudiar más, no porque no quisieran, sino porque no han podido. Y tú dices, bueno, pero es que no sé nada de Derecho. Entonces, la diferencia entre denuncia, demanda y querella, eso es básico para entender el temario. Entonces hay que echarle muchas horas, porque a veces tengo que explicar cosas que no te van a preguntar, pero que si no te las explico no entiendes el temario. O sea, que tienes que partir de un nivel muy básico de explicando. Claro, pero incluso quien tiene Derecho, vamos, yo recién salida de la carrera, a mí me dicen, dime la diferencia entre denuncia, demanda, querella, y digo, espérate, sé que es distinto, pero no te lo sabría poner en pie. A mí me pasa igual. Yo creo que salimos de la carrera con el título, pero sin saber, perdido como el barco la rueda, sin saber dónde estamos. Entonces, que realmente hay que coger, yo siempre preparo a mis alumnos primero con una base. ¿Y a cuántos años entonces, más o menos? A ver, para sacar plaza, con plaza mínimo año y medio, 2 años. Hay un chico que en 9 meses, recuerdo que estuvo, pero yo cuando él me dijo 9 meses, no lo preparé yo, A mí me sonó a que no era del todo ese ¿No lo concreto. ves factible? A ver, puede ser, pero a lo mejor es 9 meses en justicia, venía de otra oposición. Porque a veces, por ejemplo, estudias policía local y cambias, ¿vale? Pero es que en policía local estudias la Constitución, estudias género, estudias tema que es común. Entonces, digamos que tú ya traías a lo mejor 10 temas estudiados. Ya. Entonces, si tú me dices 9 meses en justicia, pero 9 meses de cero, sin preparación, sí, oye, imposible no es, seguro. Igual que quien saca juez. Sí, que se dedique 24 horas a eso. Sí, que seguro que se puede. ¿Y se convocan estas oposiciones todos los años?
No se suelen convocar todos los años, pero lo bueno de esta oposición es que si tú, por ejemplo, tienes un grado o tienes un bachillerato, te puedes presentar, porque los exámenes son en distintas fechas, a 2 exámenes en el mismo año. Entonces, tramitación se hace en una fecha, gestión en otra y auxilio en otra. Entonces, si tú tienes un grado, sea uno de Derecho, te puedes preparar casi, no es el mismo temario, pero muy parecido, ¿vale? Auxilio de tramitación es prácticamente idéntico, a gestión hay que añadirle temas. Entonces, dice, bueno, es que estoy haciendo un esfuerzo muy grande, pero voy a poder hacer 2 exámenes distintos en el mismo año. Ahora llevamos una racha muy buena de convocatorias constantes. El problema ha sido que con el tema del COVID, claro, el que se haga el examen, pues el examen está convocado desde enero, se iba a hacer el 12 de diciembre, sonaba, y lo han tenido que parar y estamos pendientes. Porque tiene que ser presencial el examen. Es presencial, hay muchísimos opositores, luego esta oposición es estatal, pero luego se convoca por comunidades autónomas, porque muchas comunidades autónomas tienen transferidas cuestiones concretas de justicia. Entonces, de repente tú eres de Andalucía, pero has echado para irte ¿qué te digo?, a Madrid, ¿no? Ámbito Madrid. Te tienes que desplazar a Madrid, si ni siquiera nos permitían desplazarnos. Claro. Y si eres de Andalucía, todo el mundo a Sevilla, con lo cual si eres de Almería es lo mismo que eres Madrid, también está lejito. Pues sí. Entonces la teoría es que la de este año se planteará ya el año que viene, evidentemente. La de auxilio se prevé que sea a finales de marzo, principios de marzo, finales de marzo. Ya, con esta incertidumbre, el alumnado que estuviera preparando, por ejemplo, esta oposición... Bueno, tiene unos bajones. Claro, porque dice, sigo estudiando, pero ¿para cuándo? Las oposiciones en general, no solo esta, tiene esa cuestión, ¿no? Que es un trabajo muy solitario, que pocas veces se entiende por las personas que están cerca, y aparte tiene esa cosa de la incertidumbre. Este año ha pasado lo del COVID, pero aunque no hubiese pasado lo del COVID, a veces te ponen una fecha y luego es 3 meses después. Por lo tanto, es cierto que esa incertidumbre... Yo intento, en mi academia yo tengo grupo de WhatsApp y un grupo de Facebook exclusivo para mis alumnos donde nos apoyamos mucho. Entonces, cuando alguien está de bajón, de repente dice, estoy de bajón, y siempre hay alguien que anima, o siempre ponemos una palabra, porque es un trabajo muy solitario y muy a largo plazo, y efectivamente sin tener fecha clara. Claro. Pero bueno, también es cierto una cosa, esto hay que echarle tiempo. Que a mí cuando me dicen los alumnos, es que si no va a ser en un año, hombre, es que en un año a lo mejor no te da tiempo de ver el temario, porque yo te lo puedo explicar en un año y en 6 meses, pero... ¿Tú te da tiempo de estudiar? Hombre, yo llevo preparando esta oposición, no es que me la sepa, me la sé, porque si no es para que me dieran una paguita. Si es que me explico esos mismos temas, hoy he explicado un tema que mañana vuelvo a explicar, o sea, es que me lo sé súper bien. Por condena te lo tienes que saber. Claro. ¿Cuál es el perfil, por ir terminando, cuál es el perfil del alumno? Yo tengo muchísimas mujeres, porque el tema del trabajo en justicia es un horario muy compatible con lo que es la conciliación familiar. Entonces, cuando yo hablo con mis alumnas me dicen, es que yo me he decantado por justicia por eso, porque me va a permitir trabajar en horario de mañana, muy raro, bueno, salvo los que están en funciones de guardia, ¿no? El perfil suele ser mujer, y ahora mismo el perfil de edad sí es súper amplio, debido a todo lo que se ha vivido, no solo la crisis que estamos viviendo, sino anteriores crisis. Hay muchas que son mujeres que trabajaban en bancos, que han trabajado como abogadas, procuradoras, y están buscando una estabilidad que su trabajo no le da, o una conciliación que su trabajo no le da, ¿no? Sí, me gustaría, si puedo, sí, venga. Hay una última cosa muy positiva en justicia, que es las bolsas de interinidad. Las bolsas de justicia es que cuando apruebas, por ejemplo, puedes haber aprobado tramitación y estar dentro de la bolsa para que te llamen para gestión. Hay tanta necesidad de cuerpos generales de base para los juzgados, que las bolsas funcionan muy muy bien, y se abren por comunidades autónomas o por el llamado ámbito ministerio, ¿no? Se abren por comunidades autónomas, y entonces es algo que también es muy positivo en esta oposición. El que has aprobado, no tienes plaza, pero hoy una alumna mía de Málaga me ha dicho, Ru, me han llamado para cubrir una interinidad. Entonces ya aprobando te permite echar instancias en bolsa, y están constantemente abriéndose y funcionan muy bien. Eso es una buena noticia. Sí. Ruth Galván, preparación de oposiciones de justicia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Felices fiestas. Igualmente. Que vaya bien y que 2021 traiga muy buenas noticias. Enseguida continuamos aquí en Avanza.